apartado para ti, sabiendo que el mundo quiere, Señor, que perdamos el tiempo. Nosotros, Señor Jesús, queremos ganarlo, sabiendo, Señor Jesús, que el tiempo nunca, Señor, podemos echarlo hacia atrás, pero tú nos enseñaste a través de tu palabra que podemos redimir el tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque somos los victoriosos del tiempo, del fin. Muchos estarán en plataformas, muchos estarán en juegos, videojuegos, u una u otra cosa, Señor, pero nosotros hemos decidido cortar con todo eso y apartar este momento para honrarte y adorarte a ti. Y para saber más acerca de este varón, nuestro hermano Branham, que tú, Señor, nos enviaste para que fuera el profeta para nuestro tiempo. Te damos la honra y la gloria y te suplicamos que nos bendigas y que tú pongas las palabras en nuestros labios y así, Señor, podamos ser edificados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, detrás de nosotros, o sea, detrás de la pantalla, hay como 5 o 6 que nos están acompañando, pero pues obviamente ya están que aplauden. Listo. Entonces, vamos a intentar compartir pantalla. Es que escucho ahorita que había entrado con María, pero no. Bueno, sí, ya vuelvo a ingresar. Listo. Entonces vamos hasta aún el computador es prestado, como para no traímos. Disculpan con paciencita porque creo que estamos. La idea era estar en Cali anoche y ya nos ven. Estamos en Armenia. Pero compromiso es compromiso y uno no trata de claro, cumplir. Mira que no me las está admitiendo, o sea, no sé si las estoy admitiendo o no. Espera que si se vuelven a conectar. Bueno, vamos entonces a darles compartir pantalla. Y antes, oye, no grabamos la oración. Sí, yo la empecé a... Sí, listo. Entonces vamos a leer. Tengo una lectura que se usó en la reunión de Armenia. Ustedes saben, estábamos en una reunión de jóvenes. Ahí sí, ahí se ve o sea, se alcanzan a ver el libro. Es que como no estamos, en este compu no tenemos Adobe, entonces lo estamos viendo como desde el navegador. Entonces no sé si ustedes lo puedan ver bien ahí. Sí, se alcanza a ver. Bueno, listo. Gracias, chicas. Bueno, entonces les decía que estuvimos en la reunión de jóvenes de Armenia que terminó ayer, que fue una gran bendición, y usaron una escritura que a mí me gusta, entonces se las voy a leer. Dice en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, como siempre, la pregunta, ¿quién quiere comenzar a leer? Pero nos dan un momentico mientras ajustamos, como siempre nos gusta, que queda una sola página. Pero mira que ahí como tenemos, o sea, ahí me aparece así, entonces creo que sí va a ser... Ya vamos a página. Pero si lo amplío a una sola página, lo muevo. Me tienen paciencita, chicas, un momento, porfa, que esto siempre, pero mira que no sale. Un momentico, porfa. Ténganos paciencia. Así. El scroll. ¿No lo escribo? Ok. Entonces empecemos desde acá. O sea, para empezar acá. ¿Esto no? Entonces, sí. Mira, presiona. No presiones. Ok. Presionando la rueda. Presionando. Listo, niñas. ¿Alguna de ustedes va a empezar a leer? Sí, yo puedo iniciar. Listo. Va, mi Pau. Nosotros quedamos la vez pasada aquí para empezar la página 9, ¿sí? Pero entonces queremos aquí empezar desde la 8 como un poquito antes para entonces entrar como, sigamos como en el contexto. Entonces, si quieres, empiezas ahí donde dice, aquí en esta parte, el ángel dijo, ten cuidado.
¿Sí la alcanzas a leer? Mm, En esta parte. Antes de que diga libro 2. No, libro 2. Ay, espérame, ¿cómo será que está compartiendo entonces? Porque yo estoy aquí viendo en mi pantalla, o te estoy compartiendo de pronto la pantalla incorrecta. Dame un segundito, por favor. A ver, espérame, entonces yo qué es lo que estoy mostrando. Voy a mostrar aquí, a ver si entonces aquí sí. Ahí es donde están viendo. Ahí aparece ya, aparece el libro 2 o que aparece ahí, Sí, les aparece a ustedes. libro 2. Ah, entonces, ahí está bajando. Sí. Listo. Entonces creo que estoy mostrando la pantalla incorrecta porque está como más compleja para entrar. Entonces, denme un segundo, vuelvo otra vez a compartirles pantalla y entonces les comparto aquí en esta. Creo que ahora sí va a ser. Ahí sí están viendo ahora sí donde dice el ángel dijo, ten cuidado. Todavía no sé si soy yo, pero yo no la veo, no veo tu pantalla. No se ve la ¿No sale pantalla. todavía? Ahora Ya. sí, Ahora sí. ¿Y sí, si dice el ángel ten cuidado? sí. Dijo ten Ujú. cuidado. Listo, ok. Eso, perfecto. Listo, mi pavo. Listo. El ángel dijo, ten cuidado, ve lo que tengo que mostrarte. Y él señaló en dirección al recipiente. Billy miró hacia atrás al recipiente justo a tiempo para ver que un brazo arrojaba una piedra, la cual golpeó el recipiente, haciendo añicos la prisión de la palomilla. La voluminosa palomilla del tabaco intentó emprender el vuelo, pero no podía despegar del suelo. Su cuerpo era demasiado pesado para sus cortas y delgadas alas. La palomilla abrió su boca y un enjambre de moscas salieron a raudales, llenado el aire con su enfadoso zumbido. Las moscas se dispersaron en todas direcciones. Una de ellas voló hacia la oreja de Billy. Billy se echó para atrás. El ángel dijo, ten cuidado, las moscas representan espíritus malignos, tales como espíritus de adivinación y de leer la palma de la mano. Ten cuidado. Billy no supo cómo regresar a casa. En un segundo, él estaba parado sobre un montecillo cubierto de hierba y en el siguiente segundo, él estaba de vuelta en la oscuridad de su propia habitación. Ni siquiera había parpadeado en el lapso, dónde había estado, cómo llegó allá y cómo había llegado a casa. La experiencia lo había dejado tembloroso. Así que se deslizó hacia la cama, pero no concilió el sueño esa noche. Se mantenía dándole vueltas una y otra vez en su mente a la advertencia del ángel, preguntándose lo que podría significar. Al día siguiente, Bill fue extremadamente cuidadoso en el trabajo, incluso asustadizo. Se mantenía esperando que algo drástico aconteciera Durante su receso de almuerzo de mediodía, se detuvo en la tienda de abarrotes donde trabajaban tanto George Dr. como su hermano Ed. Bill estaba en la trastienda relatándole a George la visión cuando una mujer entró por la puerta principal. Una presión peculiar pasó rozándole a Bill, la misma clase de sensación que había experimentado cuando había tomado aquel autobús Greyhound, la ocasión que fue abordado por una astróloga. Él se lo mencionó a su amigo, George, hay algo raro con respecto a esa señora. Deteniéndose en la caja registradora, la mujer le dijo a Ed Ark, estoy buscando un nombre con el nombre de William Branham. Se me ha dicho que es un nombre de Dios. Pues anda de suerte, él está en la tienda. Ed gritó a la trastienda, Bill, hay alguien aquí que desea verte. Cuando Billy se acercó, la mujer le preguntó, ¿es usted William Branham, el profeta de Dios? Yo soy William Branham. ¿Es usted aquel que efectuó aquel milagro
en el señor William Merrill en el hospital y sanó también a la señora Mary Diohanian después que ella había estado lisiada durante 17 años. Billy meneó la cabeza. Señora, le han informado mal. Yo soy William Branham y yo estaba allí cuando ambas cosas sucedieron, pero yo no le sané. Jesucristo efectuó esos milagros. Eso la satisfizo. He perdido unos bienes raíces y deseo que usted me los localice. Billy no entendía a lo que ella se refería con esa declaración, pero sí sabía que esta situación era en contra de la cual se le había estado advirtiendo en la visión de la noche anterior. Él dijo: Señora, usted ha llegado a la persona errónea. Usted debe haber estado buscando a un agorero o a un medium. Ella pareció sorprendida. ¿No es usted un medium? No lo soy. Los medium son del diablo. Yo soy un cristiano y tengo el Espíritu de Dios. La mirada de ella se tornó glacial. De pronto Bill se dio cuenta que ella misma era una medium. Le dijo: anoche en una visión el Señor envió a un ángel para advertirme de la llegada de usted y a decirme que tuviera cuidado. Esta obra en la que usted está es del diablo y contrista al Espíritu de Dios. La mujer se llevó las manos al corazón. Yo necesito algún medicamento. Señora, deje de hacer estas cosas y su corazón estará bien. Ella giró sobre sus talones y salió de la tienda pisoteando en un arranque de furia. Todavía la vista se detuvo y otra vez se agarró el corazón. Con un grito agudo, se desplomó hacia la acera. Para cuando Ed y Bill llegaron, ella ya estaba muerta. Otros mensajes también vinieron por medio de visión, aunque no siempre tan claramente definidos. En una, Bill se halló dando brincos por un camino tocado por los rayos de la tarde. Él se sentía tan despreocupado y feliz de la manera que se había sentido aquel día que por primera vez había entregado su corazón al Señor Jesucristo. Y en la visión él estaba saltando y entrenándose con un adversario imaginario como en el boxeo para expresar su gozo. De pronto una gran sombra negra corría hacia él, como si fuera un perro yendo a morderlo. Asustado, Bill le dio un puntapié y gritó: «¡Fuera, perro!». La figura sombreada se levantó. Para sorpresa de Bill, él vio que no era un perro en lo absoluto, sino un hombre alto, vestido de negro. El hombre refunfuñó: «Tú me llamaste un perro». «Lo siento, señor». Bill se disculpó. «Pensé que usted era un perro porque usted estaba en el suelo sobre sus manos y rodillas». El hombre gruñó: «Me llamaste un perro, ¿verdad? Voy a matarte por eso». El hombre extrajo de su cinturón una hoja de sable y llegó a Bill con pasos lentos y resueltos, sus ojos determinados a asesinar. «Por favor, señor», imploraba Bill, mientras se alejaba retrocediendo. «Por favor, entiéndame. Yo no sabía que usted era un hombre. Realmente pensé que era un perro». El hombre enloquecido nunca vaciló. Con cada paso se parecía más a un demonio. «Te enseñaré a llamarme perro. Te mataré». De pronto, la espalda de Bill se topó con una alcantarilla. Él estaba atrapado. «Señor, no tengo miedo de morir porque tengo a Jesús en mi corazón. Únicamente quiero que usted entienda que le llamé perro por equivocación». La figura obscura tan solo refunfuñaba despreocupadamente. «Te mataré». Él levantó alto la hoja curva, estando suspendida para asestar. Billy exclamó. En ese momento, escuchó un ruido de lo alto, haciendo que alzara la vista. De los cielos se abalanzó un varón vestido con una túnica blanca, plantando sus pies firmemente junto al costado derecho de Bill, y se enfrentó al atacante de Bill con una mirada fija, severa e impávida. El agresor retrocedió. Su cuchilla, la cual estaba todavía suspendida alto en el aire, tembló. Luego la soltó de sus dedos. Dando una vuelta, la figura oscura corrió tan rápido como podía ir. El varón vestido de blanco se volteó hacia Bill y sonrió. Al fin Bill echó una sonrisa.
Bill se esforzaba tan arduamente como antes para ver aquel rostro claramente, pero los rasgos del ángel estaban desdibujados e irreconocibles. Envolviéndose en su manto blanco, el varón voló de vuelta hacia los cielos. La visión terminó. ¿Qué podría significar eso? Bill no estaba seguro, pero hasta que algo más específico indicara, él lo tomó que significaba que Dios enviaría un ángel para protegerlo de toda trampa que el diablo le tendiera. William Branham tomó con seriedad su nuevo ministerio. Fiel a su promesa solemne, él predicaba el Evangelio en toda oportunidad, compartiendo su fe en el amor y la bondad de Jesús con antiguos amigos, amistades casuales y absolutamente extraños. Una de las primeras personas que guió al Señor fue el señor Short, el alguacil suplente que había envenenado a Fritz, el perro de cacería de Billy. Muchos otros, eh, muchos otros siguieron. Bill estaba testificando constantemente acerca de Jesús. Ni tenía miedo de hablar en voz alta en escenarios poco convencionales, como paradas de autobús, talleres mecánicos, esquinas de las calles y parques de la ciudad, donde quiera que podía encontrar un grupo de personas que se tuvieran el tiempo suficiente para escuchar. Como consecuencia, su fe estaba siendo desafiada constantemente. Un sábado, Bill estaba predicando en un parque a un pequeño grupo de personas cuando un hombre que vivía junto al parque pasaba llevando una bolsa de comestibles en sus brazos. Bill lo conocía. En una ocasión, este hombre había estudiado para ser un sacerdote católico romano, pero se había amargado de la religión en general y ahora era un inconverso declarado. El individuo se detuvo a escuchar por un momento, chupando incesantemente de una toma de tabaco para mascar atracada dentro de su cachete. Finalmente dijo: predicador, tú te mantienes hablando de la Biblia como si fuera algo bueno. Esa Biblia es el libro más cerco que jamás ha sido escrito. Es tan engañosa que ni siquiera se debería permitir que se publicara entre la literatura pública. Bill dijo: pues este es un país libre, usted tiene derecho de opinar. El ex sacerdote escupió una pasta líquida aguada color café de tabaco, apenas fallando los pies de Bill. Predicador, ¿realmente crees que existe un Dios? Sí, señor, lo creo. ¿Crees que este individuo Jesús era un Dios humano? Sí, señor, creo que Jesucristo era humano y también que Él era Dios. ¿Crees que Él resucitó de los muertos en aquel cuerpo humano? Sí, señor, lo creo. El hombre tomó una otra pulgarada de tabaco y se la atracó en el cachete. Si yo pudiera probarte que no existe tal cosa como un Dios humano, ¿lo aceptarías? Sí, señor, lo aceptaría. Los labios del hombre se torcieron en una risa burlona, maliciosa. Mm. De acuerdo, predicador, dime, ¿cuántos sentidos hay en el cuerpo humano? Vamos, usted sabe cuántos hay. Sí, pero quiero que tú los menciones. Billy despachó: la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. De acuerdo, si Jesús era un Dios humano, ¿cómo dices que él era? Como dices que él era, entonces uno de estos 5 sentidos debería declararlo, ¿no es verdad eso? El grupo alrededor de él estaba escuchando con profunda atención. Bill contestó con cautela: parece bastante razonable. ¿Por qué? ¿Alguna vez has visto a Dios? ¿A tu Dios? Pues sí, una noche no hace mucho tiempo yo... Entonces permíteme verlo, interrumpió el hombre. No estoy hablando tocante a la fe. Mi sentido de la vista es exactamente igual como el tuyo. Mm, Bill dijo: yo lo vi a él por medio de visión, entonces permíteme ver la visión. No puedo, únicamente Dios puede mostrar. La verdad es que nunca te pusiste en contacto con él, con ninguno, con ninguno de tus 5 sentidos. Yo lo siento a él. Bueno, si lo sientes a él, permíteme sentirlo. Mi sentido del tacto es tan bueno como el tuyo. Trae a Jesús aquí de modo que yo pueda sentirlo, entonces creeré en él. Nervioso, Bill dijo: yo lo siento a él en mi corazón.
El hombre contraatacó. Entonces permíteme sentirlo a él en mi corazón. Si usted creyera, ahora no tu psicología, yo deseo saber verdad. El hombre escupió otro porrazo de tabaco en los pies de Billy. Bill dijo, por favor, no escupa sobre mi pie, señor. El ex sacerdote se jactaba. Bueno, predicador, estás todo paralizado, ¿verdad? Tú nunca lo has visto a él, lo has sentido a él, lo has gustado a él, lo has olido a él o lo has oído a él. Por lo tanto, si los cinco sentidos no lo declaran, entonces no existe tal cosa como Dios y tú deberías de dejar de engañar a estas personas con tu necedad. El hombre tenía un argumento sólido. El hombre tenía un argumento sólido. Billy estaba orando en su corazón por sabiduría. Señor, creo que usted tiene algunos buenos argumentos. El hombre sonreía con afectación. Estás comenzando a volver en sí, ¿verdad que sí? Tal vez lo estoy, dijo Bill. Usted es realmente un hombre listo, tiene una buena mente. El individuo escupió otra vez y se rió entre dientes. Claro, tengo una buena mente. Mi madre nunca crió ningunos tontos. Un momentito. ¿Dijo usted que tenía una mente? Pues claro, tengo una mente. ¿No la tienen todos? ¿Ella es una mente humana? Preguntó Billy. El hombre miró desconcertado. ¿Qué te pasa, hijo? Tú debes haber perdido la tuya. Desde luego que es una mente humana. Billy dijo, entonces si es una mente humana, uno de los sentidos humanos debería declararla. ¿No es verdad? Pues me supongo. ¿Alguna vez ha visto su mente? Ahora le tocaba al inconverso ponerse nervioso. Pues a los doctores pudieran, no el cerebro, ahora, interrumpió Billy, la mente. La mente. Existe una diferencia entre el cerebro y la mente. El cerebro es la parte que uno ve. Si uno mirara debajo del cráneo, la mente son los pensamientos que el cerebro piensa. Y usted nunca ha visto su mente, ¿verdad? No, me supongo que no la ha visto. ¿Alguna vez ha olido su mente? ¿O la ha palpado? ¿O gustado? ¿O escuchado? No, nunca lo ha hecho, ¿verdad? Así que, de acuerdo a su razonamiento, usted no tiene ninguna mente. Yo sé que tengo una mente, dijo el hombre con enojo. Y yo sé que tengo a Dios también, dijo Bill. Satisfecho que él se había salido bien con la suya, entonces pensó en un final ingenioso. Mm, Parado en el grupo de espectadores estaba un jovencito que tenía una rosa prendida con alfileres al faldón de su saco. Billy pidió prestado el alfiler y dijo, ahora ve usted mi argumento, y le picó al ex sacerdote en su brazo. Oye, ¿sintió usted eso? Preguntó Billy. Por supuesto, dijo bruscamente, sobándose el brazo y frunciendo el entrecejo. Billy se rió entre dientes. Qué raro, yo no sentí nada. Las personas en derredor de él se rieron también. Permíteme picarte con el alfiler y entonces lo sentirás muy bien. Ahora Billy tenía a su antagonista exactamente donde él lo quería. Ese es mi argumento exactamente. Si usted aceptara al mismo Cristo que yo acepté, entonces usted lo sentirá de igual manera que yo lo siento. El inconverso se alejó pisoteando, enojado y poco convencido. Billy no estaba sorprendido. Aunque él únicamente tenía unos cuantos meses de ser un cristiano, le había atestiguado a suficiente gente para darse cuenta que no podía cambiar el modo de pensar de una persona con un buen argumento. La fe era una revelación que procedía de Dios. Listo, Pau. Muchísimas gracias por tan excelente lectura. La verdad que estamos viendo a un varón, profeta, que llevaba 4 meses, dice aquí al final de haber sido convertido, y vemos las características de él como un recién convertido. Primero, Dios le empezó a revelar a través de sueños y visiones lo que le iba a pasar, hablando de esta mujer que era medium y vino a buscarlo pues para saber si él tenía un espíritu como el de ella. Luego, cuando él reconoce que Dios le está advirtiendo acerca de los ataques que van a venir y cómo el ángel viene y lo protege de esos ataques, ¿sí? Cuando vemos o escuchamos
o leemos que esta visión viene el hombre a atacarlo y a matarlo con el cuchillo, pero Dios envía un ángel que lo protege. Y lo último que vemos aquí es cómo el profeta empezó a anunciar el evangelio, como decimos nosotros, a los cuatro vientos, o sea, en las esquinas, en las calles, en las plazas, a donde quiera que él veía un grupo de personas, él iba y empezaba a evangelizarlos y a predicarles de un Cristo, pero como dice aquí en la misma lectura, pero al hacer eso también recibió oposición. ¿Por qué? Porque el evangelio también tiene quien contraataque, que es Satanás, el cual no quiere que nosotros seamos salvos, el cual no quiere que nuestra vida sea transformada, el cual no quiere que nosotros entendamos que no vinimos al mundo para vivir como animalitos, sino que tenemos un alma que tiene que ser redimida. Entonces, si nosotros vemos a través de lo que acabamos de leer, vemos ese primer amor de William Branham hacia Dios y cómo él trataba en la medida de lo posible de convencer a las personas de que existe un Dios que es real y que existe los dones que Dios mandó a través de su palabra, de los cuales cada uno de nosotros debemos ser participantes. No sé si alguno tenga una pregunta, una inquietud, un comentario que quiera hacer. Como siempre yo invito para que lo puedan hacer. No sé si alguien quiera levantar la mano, como siempre lo hacemos. Es que no todas a la vez, porque estamos con puras chicas. ¿Tienes alguna parte? Estaba pensando, de pronto mientras alguna se va animando a hablar o a comentar algo. Anoche cuando veníamos de la reunión yo me vine en como en un Uber, ¿no? Un transporte que es particular, que uno pide pues por estas aplicaciones. Y venía pues yo con la bebé y venía con otra niña, otra nena que venía de la reunión. Y entonces el muchacho nos preguntó, porque pues, nos recogía en el campamento, y él hizo así la pregunta como que, ay, ¿y eso qué es? Eso es un, ¿cómo fue que eso es un balneario? Algo así como, entonces la nena respondió, no, eso es como una finca hotel, entonces que si ahí recibían muchísimas personas. Entonces dijimos, sí, pues como un hotel, pero en este caso, le decía yo, no fue, o sea, no era como un tema de irme a quedar al hotel, sino que es que hubo una reunión de jóvenes durante este fin de semana, entonces, no, que empezó por el jueves y entonces hoy era el último día, entonces al último día pues lo abrieron, digamos, como a todas las personas, a todos los hermanos, pues porque los otros días eran solo, digamos, como para los jóvenes. Entonces él, ay, pero qué chévere eso está muy bueno. Y entonces íbamos pasando en el carro y pasamos por varios lugares donde había gente que estaba pues tomando, así como esas cantinas. Y el muchacho como que, hey, hombre, desperdiciar la vida ahí en el trago. Él mismo pues como hablando, ¿no? Y entonces nosotros sí, yo le decía como que tremendo, o sea, porque eso quedan enlagunados, quedan perdidos y como que una persona en estado de embriaguez pues puede cometer cualquier locura. Él sí, yo no sé, el trago es algo malísimo, eso le hace daño a nuestro organismo, o sea, como muchas cosas así pues. Entonces pensé, yo dije, ¿será que este chico de pronto es cristiano o algo así? Y como que él se emocionó mucho cuando le dijimos que eso había sido una reunión de jóvenes, como que, uy, excelente apenas para este tiempo y eso, que estamos viviendo pues como tan complejo, tan congestionado. Y entonces le digo yo como que sí, le pregunté, ¿es usted cristiano? Ya casi estábamos, digamos, como llegando al destino porque no era pues muy largo. Y entonces él dice así como de, no, yo soy católico. Le dije, pero usted es un católico que o sea, profesa, va a las misas y todo el asunto. Y me dice, no, yo realmente me considero una persona que creo mucho en el Señor y me gusta leer y me gusta como estar, como orarle al Señor, como hablarle al Señor, ¿no? Entonces dice, claro, las personas que uno a veces se encuentra en una conversación que súper, digamos, empieza así con una persona que uno no conoce, que ahí decía que el hermano Aran empezó a hablarle a antiguos amigos y a completamente extraños. Exacto. Entonces dice uno, nace así una conversación, porque a veces uno, ay, no, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo pues le expreso a una persona como este tema de cierto, de uno de pronto poder evangelizar? Entonces, lo último, no, yo la verdad no, pues yo sé que creo en el mismo Dios de los cristianos, o sea, que tenemos el mismo Dios, pero pues no voy a ninguna iglesia ni como tal, nada. Entonces yo le decía a él, lo que usted tiene que buscar es una relación personal con el Señor y el Señor le irá indicando a usted qué debe de hacer. Porque parte de congregarse hace parte de lo que uno debe hacer, ¿cierto? Y él, ay, pues sí,
Pero no, sí, yo sí he dicho que cuando uno lee la Biblia, ese libro tiene, o sea, toda como la información o todo ¿cómo fue que dijo él? Bueno, no recuerdo las palabras exactas, pero, pero sí decía él, ese es el libro como más importante, ¿no? Entonces que le gustaba leer. Y ya nos tocó bajarnos, entonces me quedé yo como pensando en eso, como que a veces le sucede a uno, no sé si a ustedes les ha sucedido en algún momento, ya sea en el bus o en algún momento, uno puede, porque uno se pregunta mucho, ¿cómo le hago? Yo no soy capaz de pronto de pararme cierto, en el parque o algo así, o uno solo ahí, como decía ahí que el hermano Branham se paraba. Entonces dice uno, bueno, a veces hay otras formas en las que uno puede decir, bueno, me paro o empiezo a escuchar, empiezo a hacer una conversación como para abrir, ¿cierto? Como ahí el puntico. Entonces estaba pensando en eso que nos pasó anoche cuando veníamos en y entonces él, ay, como que muchas gracias, muy buenas noches, que estén muy bien, y ya nos dejó en el lugar. Y ya, pues, luego es que uno piensa como que, ay, de pronto no haberle tomado como el número o algo pero, o sea, como que fue ya ese momento, ¿no? Entonces, sí pensaba en eso ahorita con el tema, pues, de cómo el hermano Branham en ese deseo de querer que todos fueran salvos, pero era lo que hablábamos en el club pasado. Cuando una persona se encuentra con el Señor, tiene esa experiencia personal con el Señor, pues quiere que otros vivan esa experiencia también. Entonces, eso es lo que principalmente debemos buscar. Piensa uno sobre eso. Y lo que dice el profeta aquí, y bueno, digamos que la historia que estamos viendo, el hermano Jorge que estuvo este fin de semana con nosotros en la reunión de jóvenes, usó una frase que la verdad es una frase muy importante y muy relevante. Y es una frase que dijo San Martín. Dice el profeta, aunque la Iglesia Católica lo declara un santo de la Iglesia Católica, él fue un verdadero cristiano. Y San Martín dijo, predica siempre, emplea palabras cuando sea necesario. Entonces, si ustedes lo analizan o lo piensan, lo que San Martín dice es, todo el tiempo nosotros como cristianos estamos predicando. Todo el tiempo estamos hablando de Cristo con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro testimonio en todo lado. Y más ustedes las damas, que hoy tenemos damas, ustedes, su testimonio diario es más que un testimonio de un varón, porque ustedes visten de una manera diferente. Ustedes a diario, ustedes están exponiendo una forma de hábitos diferentes. Nosotros con Paulita estuvimos en España en el 2024 y estuvimos en una zona donde hay muchos seguidores del Islam, pero en verdad muchos seguidores del Islam. Y veíamos que las mujeres en su mayoría llevaban el velo islámico. Y nosotros decíamos, ve, pero, o sea, tremendo es que aquí, entonces nos decían, sí, lo que pasa es que esta zona en algún tiempo fue conquistada por los moros, o sea, por los islamistas o por los maometanos, ¿sí? Y por los musulmanes. Y cuando los expulsaron de España, ellos fueron para África nuevamente y todos los países de ese lado. España luego tuvo que decirles perdón, ahí sí, perdonen nuestra historia, los sacamos de aquí, pero les vamos a permitir regresar. Muchos regresaron y los vemos a las mujeres vestidas en pantalón o vestidas en una forma, digamos que podría decir que no es tan terrible como nuestra forma latina de vestir, pero todas con el velo islámico. Tremendo. Entonces, cuando ustedes salen a la calle vistiendo en falda, con un tipo de vestimenta que no es la corriente, no es ropa rasgada como vemos ahora, su cabello como el velo natural que Dios les dio, ustedes están predicando. Hay gente que dice, no, pero es que la mujer no predica, la mujer sí predica y predica a diario. ¿Por qué? Porque predica sin palabras. ¿Por qué? Porque está llevando el mensaje de Jesucristo a personas que dicen, esta persona es diferente. Y el hermano Branham fue lo que hizo. Él encontró la salvación en el Señor Jesucristo. Dios empezó a usar los dones en él. Dios le empezó a mostrar que él tenía para William Branham algo especial y que lo iba a cuidar mientras él se mantuviera en la palabra y que se mantuviera alerta. A veces nosotros, el error que cometemos es que no nos mantenemos alerta. Es que nosotros pensamos que por ser hijos de Dios, nosotros con eso ya estamos bien. Pero tenemos que mantenernos alerta porque Satanás va a venir de una u otra manera para tratar de que nosotros pongamos los ojos en algo que no es escritural. Presten atención. Satanás buscará la manera de ponernos
en una situación donde nosotros creamos algo que no es escritural. Todo el tiempo lo ha hecho. Porque si Él logra que nosotros vayamos hacia algo que no es escritural, Él logra sacarnos de la palabra del Señor. Así que una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos es mantenernos, dijo el hermano Jorge Smith, leyendo la Biblia todos los días, al menos un capítulo. Leyendo las 7 edades de la iglesia también todos los días. Orando todo el tiempo y ojalá, como dice la escritura, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Sí? Y lo otro que nosotros debemos hacer es estar constantemente pensando en el Señor. Entonces, son las tareas que Él nos dejó. Creo que hay una tarea que... Sí, 30, al menos 30 minutos de escuchar la voz del hermano Branham en sus prédicas. Al menos, sí. Estaba olvidando. Al menos 30 minutos de escuchar al profeta. Y eso, dice él, hermano Jorge, eso los mantendrá a ustedes equilibrados. Entonces, es algo que nosotros estamos haciendo. Aquí estamos una horita escuchando la vida del profeta. No estamos escuchando una prédica, estamos escuchando la vida. Pero volvemos a lo mismo. La vida nuestra es una predicación. O sea que aunque no estamos escuchando al profeta predicar, su vida misma es una predicación. No sé si alguien quiera opinar algo, si alguien quiera aportar, si alguien tenga alguna pregunta. De pronto, Pau tú estuviste en el servicio del miércoles, que el hermano Jorge estuvo allá. ¿Sí pudiste estar? Sí, Pau, sí, se los recomiendo a todos. Voy a buscarlos y les dejo el link aquí porque Vale, es muy, muy bueno. Ándale, listo, lo esperamos entonces. Creo que Michelle alzó la mano. Michelle, Dios te bendiga. Dios les bendiga, soy yo, Lisette. Pero espérenme un segundo, porque es que no sé, es que están aquí arreglando la máquina de mi papá y de pronto se escucha el ruido. Pero mientras tanto, mientras hacen ruido, ¿sí me escuchan bien? Entonces, cuando hagan ruido, apago el micrófono, no se asusten, es porque están haciendo ruido. De pronto no me escuchan bien. Bueno, primeramente Dios los bendiga, esperando que se encuentren muy bien todos. Yo quería hablar porque me sorprendió mucho el pedazo cuando Paola leyó de la señora que era medium, creo que era, así se pronuncia, que sorprendente como yo he escuchado muchos testimonios de personas que dicen que al momento, el instante, de hecho creo que el cantante, es que no me acuerdo, el que murió en la avioneta hace poquito, no me acuerdo cómo se llama, Jason Jiménez, me recuerda a mi hermana, él tuvo visiones como sueños de cómo iba a morir, advirtiéndole a Dios, y así, o sea, me sorprende como la señora también tuvo al profeta y le dijo, arrepiéntese de lo que es usted y su corazón estará bien. Y la señora no quiso, como que no quiso obedecer y murió. Entonces me sorprende. A veces yo escucho muchas historias de eso y yo me sorprendo. Yo digo, Dios mío, cómo la persona es tan dura en su corazón y, o sea, prefiere, o sea, ya morirse o prefiere que le pase lo peor y no aceptar a Dios en su corazón. También lo del Señor, la última que estaban leyendo, lo del Señor el del tabaco, como también, o sea, me sorprende esas historias de esas que uno se queda como que, wow, Dios mío, cosas que pasan así en la vida, pero pueden ser obras de Él, ¿no? También que Él, como el pastor nos ha dicho aquí, ya los predestinados, los que están Dios predestinó, ya son los que van a ser salvos y los que no, no. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Lisette. Es correcto. Yo creo que cada uno de nosotros, al escuchar, al leer, al estar en contacto con el mensaje, entendemos que Dios es espíritu, pero no solo existe el espíritu de Dios, existe el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, y que allí también se mueven, ¿sí? Estas cosas, por ejemplo, la medium, ella se podía conectar con la parte espiritual, pero no era de parte de Dios. Y como hablaba de Jason Jiménez, Dios le advirtió, no una vez, él dice en su propio testimonio que 3 veces soñó con un accidente de un avión. Y su testimonio dice que él quería seguir haciendo una vida que no era agradable al Señor, porque él sentía que tenía que vivir más antes de poder arrepentirse. Y en alguna entrevista que hace poco escuché, dice, no, pero es que yo no he pecado lo suficiente. O sea, él tenía que llenarse de pecado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con su alma? Sí, dice uno queda en porque sabes el Señor.
No sé si alguna quiera charlar algo más, hablar algo más, comentar, porque todavía tenemos un par de minuticos que de pronto podemos empezar a leer el capítulo 13, Correcto, sí, podemos comenzar. avanzar unas paginitas en el capítulo 13. No sé si alguna quiera hablar algo más o empezamos con el 13. Entonces, ¿quién quisiera seguir la lectura? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya la Vale. compartimos Dame nuevamente. un segundito, la vamos a compartir. O no decir que no era la televisión. Ay, es que esto aquí, ¿dónde es que está? ¿Creo que aquí? Sí. ¿Ahí lo estás viendo? Sí, sí, señora. Listo. Vale, dale. Capítulo 3. Bueno, señora. Vuelve a aparecer la estrella misteriosa. 1933. William Branham predicó en la iglesia misionera bautista escasos 3 meses cuando él y el doctor Davis tuvieron un desacuerdo. El doctor Davis deseaba que Bill ordenara a varias mujeres como predicadoras en la asamblea local. Bill se negó rotundamente. ¿Qué es esto? El doctor Davis se enfureció, indignado ante el valor de sus subordinados. Tú eres un anciano en esta congregación, le recordó el pastor. Es tu deber apoyar los reglamentos de esta iglesia. Doctor Davis, con todo el debido respeto a la fe bautista y todo a lo cual estoy ordenado, yo no sabía que era doctrina de la iglesia ordenar mujeres. No obstante, esa es la doctrina de esta iglesia. Billy preguntó, Señor, ¿podría yo estar dispensado tan solo por esta noche? No, es su deber estar allí. En un sentido, Bill sentía que el doctor Davis tenía razón. Como un anciano, él debería respaldar todo lo que hacía la iglesia local. Billy tenía este sentido de desánimo de estar atrapado dentro de algo que su convicción le decía que estaba errado. ¿Podría usted al menos contestarme algunas preguntas? Eso es lo que haré. ¿Podría usted explicar la razón que Pablo dijo en 1 Corintios 14? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Naturalmente, el porte del doctor aumentó con confianza jactanciosa. En aquellos días todas las mujeres estaban sentadas atrás en las esquinas, chismorreando y vociferando. Y Pablo dijo, no les permitan hacer eso, ¿ves? Para Billy esa explicación no se alineaba con otra escritura que él había leído. Entonces explíqueme 1 Timoteo 2. Billy dio vuelta a las páginas de la Biblia hasta que encontró el pasaje, donde Pablo dijo, ¿por qué no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y satisfacción, con modestia. Ahora, doctor Davis, yo no digo que ella quiera hacer algo malo, pero ella es en verdad engañada en eso. Por lo tanto, Dios desea que ella sea una preca. Por lo tanto, Dios no desea que ella sea una preca. El doctor Davis frunció el entrecejo. ¿Esa es tu opinión personal? Esa es la opinión de la escritura en mi modo de verla. Joven, por eso se te podría retirar tu licencia
por la Iglesia Bautista. ¿Se escucha el ruido a fondo? Ah, bueno. Bueno, Billy se sacó la cartera de su bolsillo trasero. Tan solo les ahorraré la molestia, porque puedo ver que ella va a ser una carga para mí. No, hermano Bill, no vayamos demasiado apresurados en cuanto a todo esto. Sobre esa débil nota de reconciliación terminó la disputa. Siendo que ninguno se volvería atrás de su posición, ambos acordaron que Bill debería seguir su propio rumbo y comenzar su propia obra para el Señor. Un firme apretón de manos cimentó la decisión de ellos, y los dos hombres se separaron como amigos. Rebosando de sueños y entusiasmo, Billy rentó el antiguo salón masónico en Jeffersonville y comenzó a celebrar servicios los domingos. En el primer domingo tan solo un puñado de personas se reunieron a escucharlo predicar, pero desde allí su congregación se incrementaba con 1 o 2 almas cada semana. Billy compartía su fe constantemente, testificándoles a nuevos rostros que él conocía en su trabajo y a antiguos rostros que él había conocido toda su vida. Por cuanto invitaba a tanta gente a la iglesia, siempre había personas nuevas llegando en pequeños grupos a sus servicios dominicales. De entre estos visitantes, unos cuantos aceptaban a Cristo como su Salvador y comenzaban a acudir regularmente a las reuniones de Bill. Poco a poco creció su congregación. Cada nuevo convertido imponía mayor demanda en su tiempo. Pero a Billy no le preocupaba eso. En realidad a él le agradaba. Después de tantos años de rechazamiento, por fin había encontrado amor y aceptación, tanto de Jesucristo como de este grupito de personas que lo miraban como su pastor. Finalmente, él había encontrado su buena colocación en la vida, su propósito de estar vivo, y él tuvo la intención de entregarse a la causa de Cristo de todo corazón. Listo, Michelle. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Muchas Gracias por esa buena lectura. ¿Por qué la vamos a ir? Por el tiempo. Vamos a cerrar a las 7, pero entonces veamos aquí de lo que Michelle leyó varias cositas. Lo primero, el hermano Branham llevaba, ustedes lo leímos en la anterior momento, él llevaba 3 meses predicando en la iglesia misionera bautista cuando encontró que el pastor, el hermano Roy Davis, quería que él nombrara o impusiera manos sobre predicadoras. Y el profeta, con el tiempo que él tenía, ya había leído el Nuevo Testamento y había encontrado que la escritura prohibía la predicación por las damas. Él no se amilanó porque su pastor, al cual ustedes recuerdan en el capítulo anterior del libro pasado, como él admiraba al hermano Roy Davis cuando él se tomó el veneno, porque un hombre incrédulo decía que la Biblia decía que y si tomaren cosas mortíferas no les hará daño, y él se paró por la palabra y se tomó ese ácido sulfúrico y no le hizo daño. Entonces él admiraba mucho al hermano Roy Davis. Sin embargo, él sabía que tenía que mantenerse en línea con la palabra. ¿Quién se lo enseñó? Obviamente hoy sabemos que era un profeta y él tenía esa convicción en su corazón de que era la palabra la que iba a prevalecer. No importa que el hermano Roy Davis hubiera tomado el ácido sulfúrico y hubiera sobrevivido a eso, pero si él estaba contradiciendo la palabra, él no podía seguir con el hermano Roy Davis porque iba a haber una controversia en contra de la palabra. Y cuando el hermano Davis, pues viendo que su subordinado se le está, digamos que lo está contradiciendo, él lo amenaza y le dice, entonces vas a perder la licencia de la iglesia bautista. El hermano Branham sacó la billetera y le entregó la licencia y le dijo, no tendrán que hacer eso, yo mismo la entrego. O sea, él sabía que la iglesia bautista no iba a echar marcha atrás para
nombrar predicadoras, y el hermano Roy Davis supo que William Branham no iba a echar marcha atrás de quedarse con la palabra. Allí hubieron dos criterios totalmente diferentes y completamente uno en contra del otro. Entonces, ahí él se paró por la palabra, Dios se paró por su varón. Y ahí es cuando empieza él a celebrar estas predicaciones en esta antigua iglesia, y empieza la gente a llegar ya a conocerlo a él como el joven predicador William Branham. Ustedes recuerdan, los que han leído el mensaje, dice que lo que más atraía a la gente era un joven predicador, ¿sí?, que Dios está usando, porque recuerden que ya había pasado la historia de las sanidades que Dios había hecho a través de su siervo, y que era acompañado por el hermano de Ark, George de Ark. Entonces, era Dios usando un joven predicador, mostrando sus dones, volviendo a estar en manifiesto, y estamos hablando de que ya el avivamiento de la calle Jesús había sido en 1906, había habido un movimiento de avivamiento donde muchos habían creído que el Señor todavía seguía manifestando los dones de él para nuestro tiempo, pero cuando el profeta llegó a la escena fue lo más alto, porque no solo manifestaba un don, manifestaba muchos de los dones que Dios había enviado a la tierra a través de su Hijo, y que fueron usados y fueron puestos en las manos de los primeros apóstoles. Entonces, eso fue lo que causó digamos que la admiración, y fue una de las cosas que más atrajo gente a escucharlo predicar. No sé si tienes un comentario. No, solo ya para cerrar, porque no sé si alguno quiera comentar algo. Estaba pensando en esas diferencias, y que ahí dice, o sea, las diferencias que tuvieron, digamos, desde ese punto doctrinal, pero ahí en una parte donde leyó Michelle dice, un firme apretón de manos inventó la decisión de ellos, y los dos hombres se separaron como amigos. Entonces dice uno, eso es un claro ejemplo de que aunque tenían, cierto, una diferencia en esa parte doctrinal, pues seguían, me imagino, luego siguieron teniendo como ese contacto, siguieron siendo amigos. A veces uno mucho escucha como que si tengo una diferencia contigo, entonces ya está como en la barrera, como que ya no te hablo, como que no te miro, no comparto contigo porque no somos, cierto, como estamos afines en eso. Entonces dice uno, hasta en eso que es tan particular, el respeto que uno debe tener por digamos, como por esa diferencia que hay, pues lo deberíamos tener, porque creo que eso es lo que genera a veces tantas barreras, porque, es que usted cree esto, usted no sé qué, lo que uno ahora escucha, pues como las líneas, la línea no sé qué, bueno, muchas cosas, que se vuelven tan quisquillosas, y eso genera unos muros, unas separaciones muy grandes. Entonces piensa uno eso, como que aún en la vida joven del hermano Branham, esos pequeños actos empiezan también a ser importantes, y era lo que luego él sucedía ya, pues cuando siguió desarrollando su ministerio, pues él se reunía con hermanos de diferentes denominaciones. Es que el hermano Jorge nos estaba explicando, y ya lo ha hecho varias veces, que dice, ustedes hoy se llaman creyentes del mensaje, ¿cierto? Y todos, digamos que están por lo mismo, diciendo, bueno, yo creo el mensaje, y son, digamos que tienen esa línea de creencia. Cuando el profeta estaba aquí, no existían iglesias del mensaje. Cuando él partió, o sea, cuando estábamos hablando de 1964, dice, a lo sumo, hablando del Estado, a lo sumo habían 4 iglesias donde ya creían el mensaje del profeta. El profeta, todo su ministerio lo hizo en comunión con aquellos que él sabía que no creían lo que él predicaba. Muchos de ellos solo iban por la sanidad, muchos de ellos solo iban porque necesitaban el milagro, pero no creían lo que él predicaba. Entonces, al final de su ministerio, cuando él dice, he estado presente en mi ministerio, ustedes lo pueden leer, él dice, todos me han dejado. ¿Por qué? Porque la gente creía y quería la sanidad, pero no creían la doctrina. ¿Por qué? Porque decían que era un hombre muy duro, que era un hombre odiador de mujeres, que era un hombre que imponía el hecho de que San Pablo, y es que nosotros somos modernos, nosotros somos una iglesia diferente, nosotros vivimos en una edad diferente. Y el Señor, a través de el profeta, nos enseñó, nosotros somos modernistas, nosotros somos chapados a la antigua. El otro día volví a hablar con alguien y volvimos al chapados a la antigua.
si los de Pablo entraron, los míos también entrarán, porque yo prediqué lo que San Pablo. Entonces, eso hizo que él no fuera tan popular. Fue popular mientras él se mantuvo mostrándole a la gente que Jesucristo podía sanar, Jesucristo podía resucitar muertos, Jesucristo podía mostrar la vida oculta de las personas. Eso lo hacía popular. Pero la mayoría del ministerio del profeta fue en campañas y apoyos de iglesias que no creían lo que él predicaba. No sé si eso de pronto les ponga a ustedes a pensar. Entonces, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos, como dijo el profeta, que diferir amistosamente. Eso es lo que a veces se nos ha quizás enraizado en que si el hermano no cree como yo, entonces yo no puedo hablar con él. ¿De dónde salió eso? Cuando Roy Day siguió siendo, y aún al fin del año 60 y algo, dice que un varón vino a él porque tenía una necesidad de una sanidad, y el profeta habló y dijo: hermano Branham, es que a usted me envió Endo Davis, y él me dice que usted puede tener lo que yo necesito. O sea, el hermano Davis tuvo tanto respeto por el hermano Branham y sabía que ese hombre, aunque algunos en su momento dijeron que podía ser un espíritu maligno y que podía ser el mismo Satanás, después él le enviaba personas para que el hermano Branham orara por ellas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. El respeto entre nosotros, y el que las diferencias nos hagan separación entre nosotros, sino que nos mantengamos unidos, porque inicialmente y siempre hemos sido creyentes del Señor Jesucristo y creemos que el profeta es el enviado de Dios. Y si eso lo creemos, tenemos una común fe. Ya que tengamos diferencias, sí, tenemos diferencias, podemos pensar de una u otra manera, pero eso no nos puede separar. Entonces yo creo que con esto podemos terminar. Vamos a orar y les invito a ustedes a compartir, si Dios permite, el próximo lunes un nuevo club de lectura. Ahí Pau dejó en aunque lo vamos a copiar, ahí en el chat dejó el link de la prédica del hermano miércoles. Jorge del miércoles. Y les puedo ir adelantando que la del domingo aquí, bueno, la del sábado más bien, fue una acerca de lo mismo, Jesús y 3 mujeres. Y si Dios permite, ya mañana la vamos a tener subida, y pues se le va a dar preeminencia al tabernáculo de Armenia. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad infinita, tus cuidados, tu misericordia, porque nos enseñas a través del profeta muchas cosas que quizás, Señor, a veces dejamos pasar. Pero, Señor, que al leer este libro nos enseñan que el profeta fue un caballero, un varón de Dios, un hombre que respetaba tu palabra por encima de todas las cosas, y también que su ministerio tan peculiar, nosotros pensamos hoy que fue muy popular, cuando de lo contrario fue un ministerio rechazado, un ministerio que hacía que las personas pensaran en que la Biblia es la verdad, no la doctrina de una iglesia, no el dogma de una denominación, sino la Biblia, porque él nos devolvió a los lazos de la conexión que necesitamos nosotros como hijos del Evangelio a nuestros padres apostólicos. Gracias, Señor Jesús, por eso. Bendecimos esta noche, bendecimos a estas damitas que se conectaron, y que podamos, Señor Jesús, alcanzar más almas para ti, que vuelva, Señor, ese anhelo por que las almas sean salvas, y que nosotros podamos caminar cada día con nuestro testimonio, predicando en todo lugar, como dijo San Martín, y cuando sea necesario usar palabras. Gracias te damos por tus misericordias y tu cuidado, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar. Ya saben, entonces pueden abrir sus cámaras. Vamos a tomar una foto. Pero espérame. Con esta pantalla, bueno, voy a intentarlo, porque es que tenemos ahí un tema de una pantalla que está como raro. Pero bueno, voy a intentarlo y ya les digo cómo nos va. Y si no, pues creo que la voy a tomar aquí con el celular. No sé. Es que bueno, pueden abrir sus cámaras. No, creo que la pantalla la captura con los colores que son. Sí, porque lo que está malo es el color de nosotros, lo que vemos. Es que la pantalla del computador, aunque es un computador muy potente, tiene un problema en la pantalla. Bueno, entonces espero que abran sus cámaras. Eso. Muy bien, muy bien. Qué gusto verlas. Dijo el hermano, ¿qué? Adolfo Mata. Se ven muy guapas. Pero estoy emulando al hermano Adolfo, ¿no? No veo. Creo que está Michelle intentando prender la cámara, ¿o no?
Si no, ya la tomamos. ¿Sí? Porque No, se ve estamos negra. intentando, pero es que no sé, no quiero. Inténtalo y las esperamos. Está Se bloqueada. Se ve, es una pantalla negra ahí. La pantalla negra. Nos tocaría hacer la esta y pegarla en el Word. Sí, pero a ver. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo primero con mi celular, o sea, ustedes van a ver ese, pero sonríanse como siempre. Y ahorita lo hacemos con la pantalla del computador. ¿Listo? Vamos a tomarla en 5, 4, 3, 2, sonrían. Otra más. ¿Listo? Y ahora vamos a tomarla con el computador. A ver, sonrían nuevamente en 5, 4, 3, 2, sonrían. Vamos a ver, sí, ya nos va a dejar capturar la pantalla. Yo sonreí harto, o sea, nada, pero bueno, ahí algo se hace. Que las bendiga, Muchísimas chicas. gracias. Que estén muy bien. Si Dios quiere, entonces nos vemos en el otro club. Ahí voy a dejar anotado la página en la que quedamos para que sigamos ahí, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Dios les guarde. Saluditos. Les bendiga, muchas Dios las gracias. bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Noche. Che. Dios les bendiga.